Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Déjenos en los comentarios desde dónde nos están escuchando y la hora. Vamos a empezar con la primera historia de nuestra recopilación de relatos de terror. Yo soy Carmen, una joven común del interior de San Luis Potosí. Tengo 22 años y todavía no he decidido qué voy a hacer con mi vida. Tal vez mudarme de este pueblito donde vivo a un lugar más grande. Quién sabe, hacer una carrera y tener una vida mejor. Pero lo que quiero contar hoy no tiene nada que ver con eso, sino con algo que nunca pensé que fuera posible que le pasara a alguien como yo. Nunca fui una persona que se entregara fácilmente a la alegría de los demás. No sé si fue el peso de la rutina o simplemente el hecho de que la vida en el pueblo parecía detenida en el tiempo. Pero algo dentro de mí siempre me hizo ver las fiestas del Día de los Muertos como una celebración vacía. Todos los años era lo mismo. Las velas, las ofrendas, el olor dulce del pan de muerto en el aire. Y aún así, ahí estaba yo, esperando algo que nunca llegaba. El calor de la noche era sofocante, pero la brisa que pasaba por los campos parecía aliviar el peso que sentía en el pecho y en el alma. Estaba sola, observando las luces parpadeantes de las velas distantes, mientras la música tradicional de la fiesta resonaba en la pequeña plaza del pueblo. La gente reía, bailaba, se miraba con promesas de diversión y romance, pero todo me parecía tan lejano. Mi tía Rosa, como siempre, estaba ocupada con las otras mujeres de la comunidad, y mis amigos de la infancia parecían más interesados en sus propias vidas que en platicar conmigo. El escenario que me rodeaba, con el altar al centro y el sonido del mariachi en el aire, me hacía sentir un vacío tan grande que ni siquiera la diversión de la gente podría llenarlo. Necesitaba algo nuevo, algo que fuera más allá de todo aquello. Decidí dar una vuelta. Fue entonces cuando él apareció. Estaba recargada en una de las columnas de la plaza, observando a los niños corriendo alrededor de los altares, cuando noté que un muchacho se acercaba. No era alguien que hubiera visto antes. Su sonrisa era tranquila, casi hipnotizante, y sus ojos brillaban de una forma que no se podía ignorar. Era joven, guapo, parecía solo algunos años mayor que yo. No sé si fue la manera como se acercó a mí sin prisa, como si supiera exactamente dónde estaría, pero algo en ese momento me hizo sentir una extraña sensación de familiaridad. Parecía haber surgido de las propias sombras. ¿Estás bien?, preguntó, con una voz suave, pero con una presencia que parecía absorber el aire a nuestro alrededor. Lo miré, sin saber qué responder de inmediato. Su rostro era perfecto, pero no de una forma natural. Tenía una belleza que se destacaba de manera perturbadora, algo que nunca había visto en alguien antes. Era como si fuera una presencia que no debería estar ahí, un ser que no encajaba en ese escenario común de la fiesta. Pero al mismo tiempo, parecía tan real. Sí, respondí con una sonrisa tímida. Solo no soy muy fanática de las fiestas grandes. Se rió bajito, como si hubiera entendido perfectamente, y se acercó más, manteniendo esa sonrisa en el rostro, como si ya me conociera desde hace años. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda, pero de una forma extrañamente magnética, como si tuviera un secreto oscuro que yo quería mucho descubrir. Yo tampoco soy fanático, dijo con un tono casi confesional. Pero, a veces, es bueno simplemente dejar que la noche nos lleve. No sabía por qué, pero algo en esas palabras parecía tener todo el sentido. Como si, en ese exacto momento, hubiera tocado algo que estaba dormido dentro de mí. Me sentía vacía, pero él parecía llenarla de alguna manera, como si fuera el propio significado de la palabra seducción, encarnado en un ser humano. ¿Estás solo?, pregunté, aunque sin querer saber mucho.
pero era como si la conversación necesitara más palabras. Asintió, aún sonriendo, pero con algo de melancólico en los ojos, como si esa soledad fuera eterna. A veces es necesario alejarse para encontrar lo que realmente importa, dijo. Sus palabras no parecían comunes. Había una profundidad en ellas, como si no fuera solo un joven de 20 y tantos años, sino alguien mucho más antiguo. Antes de que pudiera preguntar más, ya se había acercado lo suficiente para que nuestros cuerpos estuvieran a pocos centímetros de distancia. Algo estaba pasando. No sabía qué, pero sabía que no quería que se fuera. Tenía algo que me llamaba, que me atraía de una forma que me asustaba. Me miró una vez más, esta vez con una mirada más penetrante, casi como si estuviera viendo a través de mi alma, viendo cosas que ni yo misma sabía que existían. No te preocupes, estás donde deberías estar, y yo puedo mostrarte cosas que nunca imaginaste. Las palabras salieron de su boca como si fueran una promesa oscura, algo que no se podía rechazar. Lo miré, confundida y encantada al mismo tiempo. Mi mente gritaba que retrocediera, que desconfiara de esa situación. Pero lo que él transmitía era tan irresistible que ni siquiera el miedo más fuerte podría detenerme. Sabía que, por más extraño que fuera, necesitaba seguir lo que él me estaba ofreciendo. Era como si estuviera siendo jalada por una fuerza que no comprendía. Y así, en ese instante, comencé a perderme en algo que no podía controlar. «¿Vamos a dar una vuelta?», sugirió, como si ya supiera la respuesta. No pude decir que no. La invitación parecía tan natural, tan envolvente, como si fuera algo que ya había estado esperando durante mucho tiempo, sin saberlo. Nunca había creído en algo que fuera más allá de lo que se podía ver. Siempre fui práctica, alguien que creía que la razón tenía más poder que cualquier sensación extraña que pudiera surgir. Pero ese muchacho, Damián, me hizo cuestionar todas mis certezas. Cada palabra que decía parecía tener un peso diferente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, lo que sentía. Y eso me inquietaba, me ponía nerviosa, pero al mismo tiempo no podía evitar la atracción hacia él. Era algo tan fuerte, tan visceral, que parecía que algo dentro de mí estaba siendo despertado contra mi voluntad. Fui con él sin dudar, casi como si ya supiera lo que vendría después, como si este encuentro fuera un paso necesario en algo más grande y más oscuro. No me hizo preguntas, no me presionó para dar explicaciones. No había necesidad. Me entendía, de una forma que nadie más podría. Salimos del centro de la fiesta y caminamos por las calles estrechas del pueblo, lejos de las luces de las velas y las risas que resonaban. El sonido del mariachi aún se podía escuchar a lo lejos, pero con cada paso, todo parecía alejarse un poco más. La noche estaba extrañamente silenciosa y el viento, que antes era tibio, ahora soplaba helado por los campos alrededor. Fui detrás de él, sintiendo una especie de trance que nunca había experimentado antes. Algo en su presencia parecía hipnotizarme, como si el mundo a nuestro alrededor fuera menos real, menos importante. No me importaba a dónde me estaba llevando, solo sabía que quería estar a su lado. Cada paso que dábamos parecía alejarnos del mundo que conocíamos y acercarnos a un lugar más misterioso, más peligroso. «Entonces, ¿vives aquí desde hace mucho tiempo?», pregunté tratando de hacer conversación, pero sabía que mi voz sonaba distante, como si las palabras salieran de otra persona. No era yo quien estaba hablando, era algo más. Era como si estuviera siendo controlada por él, por algo más allá de mi voluntad. Sonrió, sin responder de inmediato, como si no fuera una pregunta importante. En cambio, me miró con esos ojos que parecían conocer todos mis secretos más oscuros. Caminamos un poco más, y noté que la gente parecía evitarlo, y una señora incluso lo miró con los ojos muy abiertos de terror.
y salió corriendo como si hubiera visto al mismísimo diablo. Me pareció extraño, pero pronto racionalicé pensando que él no era del pueblo, y cualquier extraño que llega al pueblo es notado sin demora por los habitantes. Y no todos son bien recibidos. Seguimos caminando un poco más. Entonces habló. «Soy de muchos lugares», dijo, con una suavidad que parecía casi como un canto fúnebre. «Pero, por alguna razón, estoy aquí ahora. ¿Y tú, Carmen? ¿Por qué estás aquí, en una fiesta tan llena de risas, pero con un corazón tan vacío?» Casi me ahogué con la pregunta. Hablaba de mí con tanta intimidad que me sentí como si ya supiera todas mis angustias, todos mis miedos más profundos, y ahora en ese momento no sabía cómo responder. Nunca había hablado con nadie sobre cómo me sentía, sobre el vacío que cargaba. Pero con él parecía tan natural. «No sé», confesé, mi voz temblorosa. «Tal vez solo necesito algo más, algo diferente». Hizo una pausa y, con una sonrisa que ahora parecía más siniestra, movió la cabeza lentamente, como si fuera algo inevitable. En ese instante me di cuenta de que los niños lo miraban con terror absoluto, como si vieran algo horrible que yo no podía ver. Un escalofrío helado recorrió mi nuca. Lo diferente siempre aparece cuando menos lo esperas. Pero, Carmen... Se detuvo y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. «¿Estás lista para ver lo que viene después de la vida?» Antes de que pudiera responder, hizo un gesto para que lo siguiera, y nos dirigimos hacia un sendero estrecho, donde los árboles y la vegetación densa se apoderaban del paisaje. La calle ya estaba lejos y los sonidos de la fiesta, distantes. El silencio alrededor era profundo, casi sofocante, pero ya no quería volver atrás. Ya no quería esa vida monótona. Quería saber lo que él tenía que ofrecer, lo que ese diferente realmente significaba. Y entonces Bing comenzó a caminar más rápido, con un paso que parecía decidido, como si supiera exactamente a dónde iba. Continué detrás de él, sintiendo una extraña urgencia, una sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía cómodo en esa marcha silenciosa, en esa quietud mortal. «¿A dónde vamos?», pregunté cuando el silencio comenzó a pesar demasiado, y el cansancio de la caminata comenzó a preocuparme. Pero él solo sonrió, sin responder directamente. «Vamos a un lugar especial», dijo, con la voz calmada, sin prisa. «Un lugar donde las respuestas se vuelven claras, donde vas a entender quién soy realmente». Esas palabras, dichas de manera tan serena, me hicieron dejar de cuestionar. Ya no estaba pensando en el camino, en lo que podría pasar. Estaba completamente entregada a él, como una presa siendo llevada por el depredador. Había tomado el control de la situación de tal manera que parecía no haber más espacio para ninguna duda. Mientras caminábamos por un pequeño bosque, me di cuenta de que las sombras a nuestro alrededor comenzaban a moverse de manera antinatural. El viento, que hasta entonces era helado, parecía ahora llevar susurros que no podía entender. Los árboles, altos y densos, formaban una especie de túnel, bloqueando completamente la luz de la luna. Pero él continuaba adelante, sin dudar, como si fuera natural caminar por ahí, como si ese fuera su territorio. Quería preguntar más, entender mejor lo que estaba pasando, pero la voz no salía. Algo me decía que no cuestionara, que solo siguiera, y eso fue lo que hice. Y así fue como nos acercamos al último punto de nuestro camino. Cuando se detuvo, miré a mi alrededor y me di cuenta de lo que estaba frente a nosotros. El viejo cementerio de San Luis Potosí, aislado e imponente, con portones oxidados y lápidas antiguas que parecían perderse en la oscuridad. El lugar estaba silencioso, mucho más que el resto del pueblo, y una sensación de terror absoluto se apoderó de mí.
Algo estaba muy mal. Di un paso hacia atrás, el corazón latiendo como un tambor. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, mi voz baja, casi un susurro desesperado. Pero no respondió inmediatamente. Solo me miró, con esos ojos que parecían ahora aún más penetrantes, casi como si me viera a través del alma, viendo cosas que me aterrorizaban. A veces es necesario morir para realmente vivir, dijo, con una sonrisa que ahora era claramente macabra. Y ya con eso, caminó hacia el portón oxidado, entrando al cementerio sin dudar. Y yo, como si una fuerza sobrenatural me controlara, lo seguí. No sabía lo que me estaba pasando. Cada paso que daba detrás de Damián parecía alejarme más del mundo de los vivos. El cementerio, con sus lápidas sombrías y el portón oxidado, parecía un lugar de muchos horrores. El silencio alrededor era profundo, una quietud que me envolvía como una mortaja, haciendo todo a nuestro alrededor aún más denso, más mortal. El portón se cerró con un chasquido metálico que resonó como un disparo, el sonido reverberando en el vacío. Lo miré y sentí un escalofrío subir por mi espalda como hielo derretido. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué me había traído a un lugar como este, tan distante de la fiesta, de la vida? Pero, antes de que pudiera formular más preguntas, Damián se volteó hacia mí y me dio una sonrisa que ahora era claramente depredadora, como si todo fuera parte de un plan macabro. «No tengas miedo, Carmen», dijo, su voz ahora sonando diferente, más grave, más antigua. «Lo que vas a encontrar aquí no es lo que parece. Te traje hasta aquí porque es el lugar donde todo va a tener sentido, donde vas a descubrir la verdad sobre mí». Tragué saliva, sintiendo el sabor metálico del miedo en la boca. No podía entender lo que quería decir con eso, pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que, de alguna forma terrible, tenía razón. Como si este lugar tuviera alguna relación conmigo, como si estuviera destinada a estar aquí. Fuera lo que fuera ese sentido, algo dentro de mí me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Comenzó a caminar hacia el interior del cementerio, sus pasos ahora haciendo un sonido extraño, como si no tocaran completamente el suelo. Dudé por un momento, mirando hacia el portón, hacia la carretera que me llevaría de vuelta al pueblo, hacia la fiesta que ahora parecía tan distante como otro mundo. Podría irme, debería irme, pero al mismo tiempo, algo me mantenía ahí, atada a él, atada a ese misterio terrible. ¿Tienes miedo de la muerte?, preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. Lo miré y sentí que mi sangre se helaba. La pregunta no era casual. Había algo detrás de ella, algo que me hacía sentir que mi respuesta era crucial. Yo no sé, respondí, aunque sabía que mi respuesta no era completamente verdadera. Sentía un miedo creciente, algo que se arrastraba por mi cuerpo como gusanos, una sensación de incomodidad que aumentaba cada segundo que pasábamos más profundo dentro de ese cementerio. Pero no sabía qué hacer con ese miedo. Solo sabía que, de alguna manera, tenía control total sobre mí, y quería entender por qué. La muerte no es el final, Carmen, es solo una transformación, dijo, y su voz ahora parecía resonar desde lugares que no podía identificar. Y estás a punto de entender eso de una forma muy íntima. Damián se detuvo frente a una de las lápidas, una gran piedra que parecía muy antigua. La inscripción estaba descolorida, difícil de leer, pero la forma de la lápida me dio una sensación desconcertante, como si hubiera sido hecha para alguien muy especial. Me miró de nuevo y, esta vez, sus ojos brillaron de manera sobrenatural, como si la luz de la luna se reflejara en ellos de una forma que desafiaba las leyes de la física. «¿Sabes, Carmen?»,
La muerte tiene muchas caras, dijo, y su voz ahora parecía venir de una tumba. La mayoría de la gente le tiene miedo. Pero lo que se olvida es que la muerte es solo otra forma de existir. Y, si miras bien, te darás cuenta de que no todo lo que parece muerto realmente lo está. Esas palabras me golpearon como una hoja helada. No era el tipo de cosa que alguien diría en una conversación normal. Y, aún así, las palabras de Damián parecían envolverme con una calma aterrorizante. No podía dejar de mirarlo, a sus ojos intensos, a la sonrisa que parecía tener más significados oscuros de los que podía comprender. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz vacilante. Se acercó más a mí, y cuando habló, la suavidad de su voz parecía ahora como un susurro que venía del más allá. Quiero mostrarte lo que viene después, Carmen, lo que está más allá de lo que conoces, lo que está más allá de la muerte, más allá de la vida. Y me vas a seguir, ¿verdad? Porque sabes, en el fondo, que necesitas ver la verdad sobre quién soy realmente. No sabía qué responder. Una parte de mí quería correr de ahí, quería volver a la fiesta, a la seguridad de lo que era familiar. Pero otra parte de mí, esa parte que sentía una atracción irresistible hacia él, quería entender más. Quería ver de lo que estaba hablando. Quería saber lo que estaba más allá de todo esto. El miedo mezclado con curiosidad me dejaba sin aliento y ya no podía luchar contra eso. Me vi dando un paso hacia él y luego otro. Damián sonrió nuevamente y con un gesto suave indicó que lo siguiera. Ya no tenía más dudas. Algo dentro de mí me decía que no había vuelta atrás. Estaba lista para seguir, aunque no supiera lo que me esperaba. Comenzó a caminar nuevamente y lo seguí sin pensar. El cementerio se estaba volviendo aún más denso, como si la neblina a nuestro alrededor se estuviera extendiendo más, envolviendo cada rincón de nuestro camino en una oscuridad sobrenatural. Pero ya no me importaba lo que estaba pasando alrededor. Solo quería descubrir lo que estaba por venir. Y fue entonces cuando llegamos a una parte más alejada del cementerio, donde las lápidas eran aún más antiguas y la vegetación estaba cubierta de musgo y plantas que parecían crecer solo en lugares donde la muerte reinaba. Era un lugar silencioso, solitario, y parecía fuera del tiempo y del espacio. Damián se detuvo frente a una tumba que estaba cubierta por un enorme árbol muerto, con raíces que se entrelazaban con la piedra como dedos esqueléticos. Se volteó hacia mí, con una mirada que ahora parecía más grave, más terrible. Este es el lugar, Carmen. Aquí está lo que buscabas. Ahora, ve con tus propios ojos quién soy realmente. Miré la tumba y fue entonces cuando lo vi. El retrato en la lápida era él. Lo miré a él, y luego al retrato otra vez. No había dudas. Era la misma persona. En ese momento caí en cuenta, estaba muerto, ya no pertenecía al reino de los vivos, ya había pasado al otro lado hace mucho tiempo. Mi sangre se heló completamente. El nombre en la lápida decía, Esteban Morales Vega, nacido el 15 de octubre de 1920, fallecido el 2 de noviembre de 1943. Casi me desmayé, mi corazón estaba disparado. Comencé a sentirme mal, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. En ese instante comenzó a reírse mucho, una risa que resonaba como si viniera de un pozo sin fondo, mientras su figura se volvía cada vez más transparente y él literalmente desaparecía ante mis ojos como humo. Aún pude escuchar sus últimas palabras antes de que desapareciera por completo y me helaron hasta el alma. ¿Ves, Carmen? La muerte puede volverse muy interesante, incluso en un pueblo como este, ¿no es así? Y ahora, eres mía para siempre. Me desmayé. Cuando desperté ya estaba en casa, rodeada de mis padres y de la tía Rosa. Habían notado mi ausencia en la fiesta
y una señora mencionó que me vio yendo hacia el cementerio. Así fue como me encontraron ahí, desmayada sobre la tumba. No tuve valor de contar lo que pasó. Conocía las costumbres del pueblo, no quería tener que buscar al padre local para pedir bendiciones, ni quería que la gente empezara a pensar que estaba maldita o poseída. Solo dije que me cansé de la fiesta. Fui a caminar. Pensé que el cementerio estaba silencioso, pero me sentí mal al entrar. Mis padres me dijeron que no fuera más al cementerio sola por la noche. Según ellos no era bueno, porque podía perturbar a los espíritus de los muertos y a los muertos no les gustaba eso. Pocos sabían que el espíritu de un muerto había hecho todo eso primero, que me había seducido y me había llevado hasta ahí con un propósito oscuro. ¿Y el hombre que me acompañaba y que fue visto conmigo por muchos en la fiesta? Bueno, nadie se acuerda de él, solo yo. Incluso la señora que habló con mis padres cuando notaron mi desaparición, dijo que estaba sola cuando me vio yendo hacia el cementerio. Pero estoy segura de que lo que viví fue real. Ese hombre era real. Lo toqué, sentí su presencia. Pero después, en el cementerio, desapareció como si nunca hubiera existido. Lo más aterrador es que, desde esa noche, siento que él todavía está conmigo. A veces, cuando estoy sola, siento una presencia helada a mi lado. Escucho susurros que nadie más puede oír. Y en mis noches de sueño, aparece en mis sueños, siempre sonriendo, siempre recordándome que ahora le pertenezco. Nunca voy a olvidar, y mis padres no necesitan ni pedírmelo, porque nunca más voy a volver al cementerio sola en mi vida. Pero tengo miedo de que eso ya no importe. Tengo miedo de que, sin importar dónde esté, Esteban siempre encontrará una manera de volver a buscarme. Mi nombre es Raúl. Tengo 48 años y vivo solo en un rancho aislado aquí en Durango, un lugar apartado donde siempre he encontrado tranquilidad. Este rancho ha pertenecido a mi familia por generaciones y siempre he seguido las tradiciones que heredé, pero lo que pasó recientemente me hizo cuestionar todo. Nunca he creído mucho en cosas sobrenaturales, siempre busco explicaciones lógicas, pero lo que viví no tiene sentido. Estoy compartiendo esto porque necesito desahogarme y saber si alguien ha pasado por algo parecido. Lo que ocurrió en una noche específica me marcó profundamente. Prepárense, porque esta historia es para ponerse los pelos de punta. Fue en una noche que parecía tranquila, pero que se convirtió en un verdadero terror. Era alrededor de las 10 de la noche, y yo estaba terminando de revisar el rancho antes de irme a dormir. Vivo solo, así que la rutina nocturna es siempre igual. Cerrar las tranqueras, checar los animales en los corrales y asegurarme de que todo esté en orden. En los corrales tengo unos campanitos colgados, una tradición que heredé de mi tío Sebastián. Él los puso hace décadas como una forma de alertar sobre movimientos extraños, ya fuera de animales salvajes o intrusos. Esa noche, el viento estaba quieto y el silencio era casi completo, solo interrumpido por algún ruido ocasional de los toros o las cabras. Me sentía tranquilo, pensando que todo estaba bajo control. Pero algo en el ambiente parecía diferente, aunque no podía precisar qué. Entré a la casa, me acomodé en mi sillón viejo junto a la chimenea y empecé a leer un periódico para relajarme. No habían pasado ni 10 minutos cuando, de repente, todos los campanitos de los corrales comenzaron a sonar al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, como si alguien estuviera sacudiéndolos con violencia, y me levanté de un salto, con el corazón en la garganta. No había viento, ni tormenta, ni nada que pudiera explicar eso. Agarré mi linterna y una chamarra y salí corriendo hacia los corrales, temiendo que algo o alguien estuviera molestando a los animales. El frío de la noche me pegó en la cara.
Pero lo que más me heló fue el silencio que siguió al sonido de los campanitos. Todo se había detenido de golpe. Cuando llegué a los corrales, lo que vi me dejó paralizado. Los animales, los toros, las cabras, hasta los cochinos, estaban completamente inmóviles, como si los hubieran convertido en piedra. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror, pero no emitían ni un solo sonido. No se movían, ni siquiera temblaban. Era como si algo los hubiera asustado hasta el punto de congelarlos. Revisé rápidamente el lugar con la linterna, buscando alguna señal de un intruso o un depredador, pero no había nada fuera de lo normal dentro de los corrales. Sin embargo, se me hizo un nudo en el estómago cuando noté que los campanitos seguían colgando perfectamente, sin señales de haber sido tocados. ¿Cómo habían sonado entonces? Salí de los corrales para inspeccionar los alrededores, con la linterna alumbrando cada rincón. Fue entonces cuando lo vi. En la tierra húmeda cerca de la entrada había huellas humanas, perfectamente marcadas, como si alguien hubiera caminado descalzo por ahí. Mi respiración se aceleró. Vivo solo, y no había tenido visitas en días. Además, yo no había salido descalzo ni dejado marcas como esas. Las huellas eran grandes, profundas, y parecían frescas. Lo más inquietante era que no venían de ningún camino o entrada del rancho. Simplemente aparecían desde el medio del terreno, como si alguien hubiera surgido de la nada. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y mis manos empezaron a temblar mientras sostenía la linterna. Seguí las huellas con cuidado, tratando de mantener la calma, aunque mi instinto me decía que corriera de vuelta a la casa. Las marcas me llevaron más allá de los corrales, hacia un área del rancho que no uso mucho, una bodega vieja abandonada que ha estado ahí desde los tiempos de mi tío Sebastián. Nunca le presté mucha atención, pero mientras me acercaba, la sensación de que algo estaba mal se hacía más fuerte. Las huellas parecían ir directamente hacia la puerta de la bodega, y aunque no quería entrar, sabía que tenía que ver a dónde llevaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, y el silencio de la noche parecía aplastante, como si algo estuviera conteniendo el aliento junto conmigo. Al llegar a la puerta de la bodega, me detuve por un momento, dudando. Las huellas terminaban justo ahí, frente a la entrada, pero no había señales de que alguien hubiera salido. Con la linterna en una mano y la otra empujando la puerta podrida, entré lentamente. El olor a humedad y madera vieja me golpeó de inmediato, y el crujido del suelo bajo mis botas era lo único que se escuchaba. Alumbré el interior, buscando algo fuera de lugar, pero lo que vi me hizo retroceder un paso. En el centro de la bodega había un montón de tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Mi mente empezó a dar vueltas, preguntándome quién o qué podía haber hecho eso, y por qué las huellas me habían llevado hasta ahí. No sabía si seguir investigando o salir corriendo, pero el miedo estaba ganando. Decidí volver a la casa para cerrar todo y esperar hasta el amanecer. No quería estar fuera ni un segundo más. Mientras regresaba, no podía dejar de mirar hacia atrás, sintiendo como si algo me estuviera siguiendo. Los animales seguían paralizados en los corrales y los campanitos seguían en silencio, pero la sensación de que algo o alguien estaba cerca no me abandonaba. Trancé la puerta de la casa y me senté con la linterna y un cuchillo viejo de caza, vigilando por la ventana. No sabía qué estaba pasando, pero esa noche en el rancho me mostró que no estoy tan solo como creía, y eso me aterrorizaba más de lo que podía expresar. Los minutos pasaban lentamente mientras estaba sentado en la sala, con la linterna apuntando hacia la puerta y el cuchillo en la mano. Cada crujido de la casa vieja me hacía brincar, y no podía dejar de pensar en esas huellas descalzas y en el montón de tierra removida en la bodega. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado al rancho sin que lo notara, un ladrón o un vagabundo. Pero
¿Por qué descalzo? ¿Y por qué los animales estaban tan aterrorizados? Miraba por la ventana hacia los corrales, esperando ver algo, cualquier cosa que me diera una respuesta. El silencio de la noche era insoportable, como si algo estuviera esperando que bajara la guardia. No sabía si iba a poder cerrar los ojos hasta que saliera el sol. Hacia la 1 de la madrugada, escuché un ruido suave, casi como un arrastre, viniendo de fuera. Me acerqué a la ventana con cuidado, tratando de no hacer ruido, y alumbré hacia los corrales con la linterna. No vi nada al principio, pero luego noté que los campanitos estaban balanceándose ligeramente, como si algo los hubiera tocado de nuevo. No había viento, ni siquiera una brisa, y los animales seguían inmóviles, con los ojos abiertos de terror. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo entero, y mi instinto me gritaba que no saliera. Pero necesitaba saber qué estaba pasando. No podía quedarme sentado esperando lo peor. Agarré el cuchillo con más fuerza y decidí salir solo para checar desde la distancia. Mientras caminaba hacia los corrales, con la linterna temblando en mi mano, sentí como si el aire se volviera más pesado. No había sonidos de grillos, ni del viento, solo un silencio que parecía tragarse todo. Al llegar cerca de los corrales, vi más huellas frescas en la tierra, siguiendo el mismo patrón descalzo, pero esta vez parecían venir desde la bodega hacia la casa. Mi corazón se detuvo por un segundo. Eso significaba que lo que fuera que estuvo en la bodega ahora estaba más cerca de mí. Alumbré hacia la dirección de las huellas, pero no vi a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era tan fuerte que casi podía sentir ojos clavados en mi espalda. Quise gritar, pero me contuve, temiendo atraer lo que fuera que estuviera ahí fuera. Decidí volver rápidamente a la casa, casi corriendo, y trancar la puerta de nuevo. Mi respiración estaba agitada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Me senté en una esquina de la sala, desde donde podía ver la puerta y la ventana, y me quedé ahí, vigilando. No sabía qué hacer. Llamar a la policía no parecía una opción. ¿Qué iba a decirles? ¿Que unos campanitos sonaron solos y que hay huellas misteriosas en mi rancho? Probablemente pensarían que estoy loco. Pero yo sabía que no lo estaba imaginando. Los animales no mienten, y esas huellas eran reales. Solo quería que amaneciera para poder investigar con más luz y tal vez pedir ayuda a alguien del pueblo. Hacia las 3 de la mañana, el cansancio empezaba a ganarme, pero el miedo me mantenía despierto. Fue entonces cuando escuché un sonido nuevo, bajo y gutural, casi como un gemido, viniendo de fuera. No era humano, pero tampoco era un animal que conociera. Me congelé, sin atreverme a moverme, mientras el sonido parecía acercarse y luego desvanecerse. Miré por la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad del rancho y los campanitos inmóviles. Mi mente empezó a recordar historias que mi tío Sebastián solía contar, sobre espíritus o presencias que protegían o maldecían la tierra. Siempre las tomé como cuentos, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Y si esos campanitos no solo alertaban, sino que atraían algo? Decidí que no podía quedarme sin hacer nada. Aunque el miedo me paralizaba, sabía que necesitaba entender qué estaba pasando con ese montón de tierra en la bodega. Pero no iba a volver ahí en la oscuridad, esperaría hasta el amanecer. Mientras tanto, me puse a revisar algunas cajas viejas que guardaba en la casa, cosas de mi tío Sebastián, buscando alguna pista. Encontré un diario antiguo, lleno de anotaciones a mano, donde hablaba de los campanitos y de cómo los instaló para mantener a raya lo que no debe cruzar. No entendí bien qué significaba eso, pero mencionaba un ritual para calmar lo que despierta. Se me revolvió el estómago al leerlo.
¿Era posible que hubiera algo más en este rancho? Algo que mi tío Sebastián sabía y yo no. Cuando los primeros rayos de luz empezaron a aparecer, alrededor de las 5 de la mañana, sentí un leve alivio, aunque no suficiente para relajarme. Salí con cuidado, llevando una pala además del cuchillo, decidido a ver ese montón de tierra en la bodega con más claridad. Los animales seguían asustados, aunque algunos empezaban a moverse lentamente, como si despertaran de un trance. Las huellas en la tierra aún estaban ahí, frescas, y ahora parecían formar un patrón circular cerca de la casa antes de volver a la bodega. Mi pulso se aceleró de nuevo, pero la luz del día me dio un poco de valor. Caminé hacia la bodega, con cada paso sintiendo como si algo me dijera que no debía entrar, pero ya no podía ignorar esto. Al llegar a la bodega y entrar, el montón de tierra parecía más grande que antes, como si alguien hubiera seguido cavando durante la noche. Me acerqué con la pala, dispuesto a remover un poco para ver qué había debajo, y fue entonces cuando lo vi. Un pedazo de tela vieja, desgastada, sobresaliendo de la tierra. Lo saqué con cuidado, y mi sangre se heló al darme cuenta de que era parte de una chamarra, una que reconocí de fotos antiguas de mi tío Sebastián. ¿Qué hacía eso enterrado aquí? Mi mente daba vueltas, preguntándome si esto tenía algo que ver con los campanitos, las huellas y el terror de los animales. Sentí que el suelo bajo mis pies no era seguro, como si algo mucho más oscuro estuviera escondido en mi propio rancho, esperando ser descubierto. Sosteniendo esa tela vieja en mis manos, sentí un nudo en el estómago que no podía deshacer. La chamarra de mi tío Sebastián, enterrada en la bodega, no tenía sentido. ¿Quién la había puesto ahí y por qué? Miré a mi alrededor, con la pala aún en la mano, y decidí cavar un poco más, aunque cada movimiento me llenaba de temor. A unos centímetros más profundo, encontré algo aún más perturbador. Un medallón pequeño de metal con un símbolo extraño grabado, como una especie de estrella con líneas entrelazadas. No sabía qué era, pero recordaba haber visto algo parecido en las anotaciones de mi tío Sebastián. Mi respiración se aceleró. Sentía que estaba tocando algo que no debía, algo que debería haber quedado enterrado. Dejé de cavar de inmediato y guardé el medallón y la tela en mi bolsillo, con las manos temblando. No quería seguir explorando solo, no después de todo lo que había pasado en la noche. Miré hacia la entrada de la bodega y noté que las huellas descalzas ahora parecían multiplicarse, formando un rastro confuso alrededor del montón de tierra. Era como si alguien o algo hubiera estado dando vueltas mientras yo cavaba. El miedo me golpeó con fuerza y salí de la bodega lo más rápido que pude, cerrando la puerta detrás de mí. El sol ya estaba más alto, pero eso no hacía que me sintiera más seguro. Algo en mi rancho no estaba bien, y ese medallón en mi bolsillo parecía quemarme a través de la tela. De vuelta en la casa, revisé de nuevo el diario de mi tío Sebastián, buscando desesperadamente una explicación. En una de las páginas encontré un dibujo del medallón, junto con una nota que decía: «Para contener lo que no debe andar libre, manténgalo bajo tierra». Mi corazón se detuvo. ¿Significaba eso que mi tío Sebastián había enterrado algo o a alguien para mantenerlo controlado? ¿Y qué relación tenía con los campanitos que sonaron solos y las huellas? No tenía respuestas, solo más preguntas y un miedo creciente. Decidí que no podía seguir solo con esto. Necesitaba ayuda. Alguien del pueblo que conociera las historias antiguas o que pudiera interpretar lo que encontré. Pero, ¿a quién podía contarle algo tan loco sin que me tomaran por demente? Por eso estoy aquí, compartiendo esto con ustedes. Quiero saber si alguien ha oído de algo parecido. Campanitos que suenan solos, huellas que aparecen de la nada, o artefactos extraños enterrados en su tierra. Si tienen historias o saben algo sobre rituales antiguos o tradiciones como las de mi tío Sebastián,
Por favor, cuéntenmelo. No sé qué hacer. Si devuelvo el medallón a la tierra, si lo llevo a alguien que entienda, o si simplemente me alejo del rancho por un tiempo. Solo sé que ya no me siento seguro aquí y cada ruido me recuerda esa noche. Si alguien tiene una idea de cómo lidiar con esto, lo agradezco. No quiero despertar algo que no puedo controlar. Lo más inquietante de todo es que no sé qué despertó esa noche. ¿Fue el sonido de los campanitos o algo que hice sin darme cuenta? No tengo idea de quién o qué dejó esas huellas, ni por qué los animales estaban tan aterrorizados. Todo lo que sé es que encontrar esa chamarra y el medallón me hizo sentir que estoy metiéndome en un pasado que no entiendo. Un pasado que mi tío Sebastián quiso ocultar. No sé si es un espíritu, un eco de algo que él enfrentó, o simplemente mi miedo jugando conmigo. Solo sé que lo que viví fue demasiado real para ignorarlo, y cada vez que miro hacia la bodega, siento un escalofrío que no puedo explicar. Hasta ahora, los campanitos no han vuelto a sonar, pero no confío en que todo haya terminado. Tengo la sensación de que algo sigue ahí, rondando en el rancho. Tal vez esperando que cometa un error o que la noche perfecta llegue para manifestarse de nuevo. No hablo de esto con los pocos vecinos que tengo, porque no quiero preocuparlos ni parecer un loco, pero sé que no puedo seguir ignorándolo. ¿Será que este tipo de cosas pasa en otros lugares? ¿Será que algo tan antiguo puede seguir teniendo poder? No lo sé, pero rezo para encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. Si pueden ayudarme a entender lo que descubrí, estaré eternamente agradecido. Por ahora, vivo con este temor constante, temiendo lo que la próxima noche pueda traer. Esta experiencia cambió cómo veo mi rancho. Lo que era mi refugio, un lugar de soledad y paz, ahora parece tener un secreto oscuro, algo que camina descalzo por la tierra y hace sonar campanitos en la noche. No sé si alguna vez tendré el valor de cavar más profundo, literal o figurativamente, para descubrir la verdad sobre lo que mi tío Sebastián escondió. Solo sé que, cada vez que paso por los corrales o miro hacia la bodega, siento un peso en el pecho, recordando esa noche. Me queda la sensación de que algo me vio, de que algo sabe que encontré su rastro. No tengo pruebas, solo esta inquietud que no me deja. Estoy guardando el medallón y la tela en una caja, lejos de la vista, mientras decido qué hacer. No sé si devolverlos a la tierra los calmará, o si eso solo empeorará las cosas. Solo sé que mi rancho ya no se siente como mío. Hay algo más aquí, algo que no invité pero que no sé cómo echar. Cada noche, cierro todo con llave y miro por la ventana, temiendo ver más huellas o escuchar de nuevo esos campanitos. Si alguien sabe qué hacer con un misterio como este, por favor, ayúdenme. Hasta entonces, sigo viviendo con un ojo abierto, esperando que lo que sea que despertó esa noche no venga por mí y preguntándome qué más podría estar enterrado bajo mi propia tierra, esperando su momento. Yo, Mateo, nunca fui un tipo miedoso. Al contrario, siempre me encantó la vida aquí en el rancho, en Chihuahua. Un lugar grande, calmado, con el viento silbando en la llanura y solo el sonido de los animales. Mi esposa Elena y yo vivíamos una vida tranquila, sin grandes sustos, hasta esa noche. Desperté en la madrugada, gritando, sudando frío. No podía recordar bien lo que soñé, solo que fue algo horrible, algo tan terrible que me dejó paralizado de miedo. Un miedo que nunca había sentido antes. Elena despertó asustada y trató de calmarme, pero yo estaba en shock, el corazón disparado. Al principio pensé que era solo una pesadilla fea, de esas que uno olvida, pero desde esa noche cambié. Me quedé con pavor de salir del rancho, cosa que nunca me había pasado. Siempre fui un hombre del campo. Me encantaba cabalgar, andar por las tierras,
platicar con los peones. De repente, el mundo allá afuera, hasta las vastas tierras de nuestro rancho en Chihuahua, se volvió un lugar peligroso, lleno de ojos observándome desde lejos, desde los matorrales secos, desde las montañas distantes. Elena se dio cuenta y trata de ayudarme, pero hasta ella está preocupada, porque el hombre que conocía simplemente desapareció. Lo más espantoso es que no recuerdo bien el sueño. Es como si mi mente lo hubiera borrado, tal vez para no volverme loco de una vez. Pero sé que el miedo de esa pesadilla no me suelta. A veces, cuando estoy solo en los campos del rancho, siento que hay alguien observándome. No veo nada, no escucho pasos, pero la sensación es tan fuerte que no puede ser solo imaginación. Trato de convencerme de que es cosa de mi cabeza, pero no es. Hay momentos en que escucho voces bajas, casi susurros, que vienen del viento que parece cargar secretos, y eso me eriza hasta el alma. Elena comenzó a ponerme más atención, y a ella también. Duerme a mi lado y también notó cosas raras, como ruidos que no podemos identificar que vienen de afuera de la casa, o sombras que se arrastran y se retuercen en las esquinas del cuarto cuando se apaga la luz. Al principio, pensé que era solo yo, pero ahora ella también siente el pavor. No sabe lo que me está pasando, pero me apoya en todo. Juntos, tratamos de entender lo que quiso decir esa pesadilla, si tenía algún mensaje diabólico. Durante el día, me esfuerzo para actuar normal, pero la ansiedad es enorme. Mi corazón parecía un tambor de guerra, latiendo tan fuerte que dolía, aunque no hubiera motivo. A veces, me quedo parado viendo la inmensidad del rancho, tratando de entender si alguien me está observando desde allá lejos, del horizonte. Mi mente no para de crear escenarios horribles, y las ganas de encerrarme dentro de casa son gigantes. Vivimos en un rancho aislado en Chihuahua, pero para mí todo cambió. Hasta los sonidos normales de la hacienda, el ganado mugiendo, el viento en los árboles, el aullido de un coyote distante, parecen amenazadores, como si fueran señales de algo terrible. Lo más difícil es explicarle esto a otros, amigos, familia. Nadie entiende de verdad. Dicen que fue solo una pesadilla, que va a pasar, pero no pasa. Siento que algo se rompió dentro de mí, y no sé qué es. Elena dice que tal vez necesito ayuda, pero no quiero parecer loco. No sé si el problema es de mi cabeza o si hay algo más, algo que no tiene explicación. Esa duda me pone aún más tenso. Trato de recordar el sueño todas las noches. A veces, despierto tratando de agarrar un pedazo, una imagen, pero todo está confuso, un borrón oscuro. Solo sé que la sensación era horrible, un miedo puro, real, que me despertó de una manera que nunca había pasado antes. Después de eso, mi vida se volteó de cabeza. Evito salir, evito contacto con la gente y la sensación de ser observado no me suelta. Elena dice que tal vez el sueño despertó algo que estaba escondido en mí, algo que estaba dormido y ahora está aquí. Algunas noches son peores. Escucho voces que no puedo entender bien, casi como si hablaran desde dentro de las paredes de la casa del rancho. Trato de calmarme, respiro hondo, pero es difícil. Una parte de mí cree que es solo estrés, que el miedo me dominó, pero otra parte siente que hay algo más, algo frío y antiguo. Despertar gritando, sudando frío, no fue una simple pesadilla. Fue algo que me tocó de verdad, de una manera que no puedo explicar y que me está carcomiendo. La casa del rancho es sencilla, pero acogedora. Antes, me encantaba la tranquilidad de aquí. Hoy, la idea de ir a cualquier lugar, hasta a la ciudad de Chihuahua, me pone tenso. Elena trata de acompañarme cuando necesito ir al almacén, pero hasta eso parece un sacrificio enorme. La ansiedad siempre está ahí, junto con esa sensación de ser observado, como si algo esperara por mí, alimentándose de mi miedo. Lo que más me espanta es que no puedo contar esto bien. Cuando hablo con Elena, escucha, trata de ayudarme.
pero siento que las palabras no alcanzan para explicar lo que estoy viviendo. Me siento atrapado dentro de mi propia cabeza, con miedo de lo que no entiendo. Trato de esforzarme para volver a ser quien era, pero cada día parece más imposible. Esa pesadilla que no recuerdo bien parece haber abierto una puerta que no quería abrir, y ahora no puedo cerrarla. Los primeros días después del sueño, traté de actuar como si nada hubiera pasado, pero no se pudo. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una opresión en el pecho, una ansiedad que no se podía explicar. Elena se preocupó mucho y me insistió para buscar un médico, tal vez un psicólogo en la ciudad. Confieso que me resistí, tenía miedo de lo que podría descubrir sobre mí mismo. Siempre fui fuerte, controlado, y ahora me sentía frágil, inseguro, dominado por un miedo que no entendía. Una vez, cuando salí a buscar el ganado, sentí algo detrás de mí, en las vastas tierras del rancho. Me volteé rápido, pero no había nadie, solo el campo vacío y el sol de Chihuahua pegando fuerte. Se me disparó el corazón y solo pude cabalgar lo más rápido posible de regreso a casa. Pasé días evitando hasta ese corto trayecto. Era ridículo, lo sé, pero la sensación de ser observado parecía muy real. Y nunca había pasado antes, ni siquiera en las películas de terror. Elena ha sido mi puerto seguro. Trata de entender lo que me pasa y me ayuda a tratar de recordar el sueño. A veces, sugiere que tal vez el sueño fue una advertencia, un presagio de algo que está por venir. Yo, sinceramente, dudo si eso es verdad o solo su imaginación para ayudarme. Pero esa duda me consume tanto como el miedo. Platicamos mucho de esto, casi todas las noches, en la oscuridad del cuarto. Traté de leer sobre sueños, pesadillas y lo que pueden significar. Encontré muchos textos que dicen que los sueños feos son comunes y que no deben tomarse en serio. Pero el problema es que para mí no fue solo un sueño feo. Fue una experiencia que me despertó a algo que no puedo explicar. Algo que me marcó y me sigue. Ya intenté técnicas de relajación, meditación, pero nada me ayudó a volver a ser como antes. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si algo estuviera parado a mi lado, mirándome. Me volteo rápido, pero no hay nadie. Es como si el aire se pusiera pesado y un frío raro invadiera el ambiente, aunque haga calor del desierto allá afuera. Elena también siente ese cambio cuando estoy tenso. Trata de consolarme, pero sé que esto nos está cambiando, carcomiendo. No quería que esto pasara, pero no sé cómo pararlo. En las noches en que el silencio del rancho es mayor, escucho sonidos que no puedo identificar. A veces parecen pasos, otras veces susurros que parecen venir de la nada, cargados por el viento. Me encuentro tratando de escuchar mejor, tratando de entender si es real o solo mi cabeza jugándome bromas. Ya me ha pasado que llamo a Elena en la madrugada porque escuché algo raro, pero ella no escuchó nada. Eso solo aumenta mi sensación de aislamiento, como si viviera algo que nadie más puede ver. No sé si tiene que ver con el sueño, pero mi vida cambió. Perdí el apetito y ya no tengo ganas de salir a cenar o encontrarme con amigos. Todo parece pesado, como si cargara un bulto invisible todo el tiempo. Elena trata de animarme. Cocina comidas que me gustaban, pero apenas puedo comer. Eso me preocupa porque no soy así. Siempre me gustaron las cosas sencillas de la vida en el rancho. Un día, platicando con el tío Ricardo, mi tío que siempre fue como un padre para mí, traté de contarle lo que estaba pasando. Se rió. Dijo que todo mundo tiene una pesadilla de vez en cuando y que estaba exagerando. Eso me dolió. Sentí que nadie realmente entendía. No quería atención ni lástima. Solo quería que alguien creyera que algo dentro de mí había cambiado de verdad. Después de eso, me cerré, evitando hablar del tema. Con el paso de los días, la sensación de ser observado solo aumenta. Cuando abro las ventanas del rancho, siento que hay alguien parado allá afuera, mirando.
Pero cuando veo, no veo nada más que lo normal. Los peones trabajando, el ganado pastando. Aún así, la sensación no se va. Trato de convencerme de que es solo miedo, pero es difícil. A veces, quiero cerrar todo, encerrarme en la casa y nunca más salir. Elena trata de mantener la rutina en casa, las pláticas, las pequeñas distracciones que acostumbrábamos tener. Pero veo en sus ojos que la preocupación está ahí, y eso me lastima. No quería que esto nos afectara, pero parece que el sueño abrió una herida que no para de sangrar. Quisiera poder regresar en el tiempo, a esa noche antes de la pesadilla, cuando todo parecía normal. Pero ahora parece imposible. En una noche particularmente difícil, desperté sintiendo un peso en el pecho, como si algo me estuviera ahogando. Fue tan real que me quedé sin aire por unos segundos, sintiendo el aire enrarecido y helado. Elena despertó asustada por mis gemidos y me abrazó hasta que pude respirar otra vez. En ese momento, entendí que no era solo miedo, era un tormento que parecía querer consumir todo, chuparme hacia adentro de esa pesadilla sin rostro. Traté de hablar con ella, pero las palabras no salían, solo podía llorar en silencio. Después de ese episodio, decidí que necesitaba ayuda. Saqué cita con un psicólogo en la ciudad, recomendado por un amigo. En la primera sesión, traté de explicar lo que sentía, pero fue difícil describir todo sin parecer loco. Me escuchó sin juzgar, y eso me dio un poco de alivio. Comenzamos a trabajar el miedo, la ansiedad, pero siento que hay algo más. Con el tiempo, comencé a anotar lo que sentía, las voces que escuchaba, las sensaciones de presencia. A veces, parecía que esas voces decían algo, palabras desconectadas, frases cortas que no entendía. Otras veces eran susurros casi imperceptibles, malignos. Ese hábito de escribir me ayudó a organizar mi mente, pero no hizo que el miedo se fuera. Al contrario, me dejó más consciente de lo que estaba pasando, del parásito que me seguía. Una tarde, durante una caminata corta por las tierras del rancho, tuve la sensación más rara de todas. Parecía que los árboles secos, las rocas del desierto y hasta el cielo gris de Chihuahua me estaban observando. Me detuve a mirar alrededor y nadie parecía notar nada. Pero ese sentimiento me acompañó todo el día, aplastándome. Cuando le conté a Elena, sugirió que tal vez estaba hiperalerta por el miedo, pero para mí fue muy real para ser solo eso. Mi sueño empeoró aún más. Paso noches dando vueltas de un lado para otro, con miedo de cerrar los ojos y revivir esa pesadilla. A veces, despierto en la madrugada, sintiendo el cuarto frío, aunque haga calor allá afuera. Ya me ha pasado que siento una presencia al lado de la cama, pero cuando veo, no hay nadie. Elena me llama para acostarme cerca de ella, y eso es lo único que me calma. Las voces continúan, y ya no sé si me estoy volviendo loco o si realmente hay algo ahí conmigo, un eco de la pesadilla. Traté de ignorarlas, pero son insistentes. Aparecen en los momentos más inesperados, susurrando mi nombre. Elena trata de distraerme, pero sé que no es suficiente. Siento que necesito entender lo que quieren, pero no puedo descifrar las palabras que parecen venir de un lugar que no es de este mundo. Es como un enigma que me mantiene atrapado en ese miedo. En los días más difíciles, pienso si todo esto va a pasar, si voy a poder liberarme de esa sensación que me tiene atrapado. Veo a Elena, que no ha parado de apoyarme, y trato de aferrarme a esa esperanza. Sé que no es fácil, pero sé que no estoy solo. Cada día trato de dar un paso, aunque sea pequeño, para recuperar la vida que tenía antes del sueño. Tal vez la respuesta esté dentro de mí y algún día la encuentre. Algunas mañanas despierto sintiéndome un poco mejor, como si la noche se hubiera llevado parte del peso que siento. Son momentos cortos, pero me dan fuerzas para seguir intentando.
Elena nota esas pequeñas mejoras y me anima a no rendirme. A veces, solo saber que está a mi lado hace que todo parezca un poco menos espantoso. Aún así, la sensación de ser observado no me suelta. Cuando estoy solo en casa, siento un silencio diferente, pesado, como si algo estuviera ahí, esperando. Trato de ignorarlo, pero mi cuerpo se pone en alerta y la ansiedad regresa con fuerza total. Ya pensé en instalar cámaras de seguridad, pero me pregunto si eso ayudaría o solo confirmaría lo que temo, mostrándome lo que me observa. Mi rutina cambió completamente. Antes trabajaba tranquilo, platicaba con los peones, participaba en eventos en el pueblo más cercano. Ahora, prefiero el aislamiento. Elena trata de convencerme de salir, de enfrentar el mundo otra vez, pero no sé si estoy listo. Tengo miedo de lo que puedo encontrar allá afuera, miedo de lo desconocido que parece perseguirme, que salió de mi sueño y vino a buscarme. A veces, me veo en el espejo y no reconozco a la persona que veo. El cansancio, el miedo y la angustia cambiaron mi cara, mis ojos, los transformaron en espejos de terror. Sé que esto no puede durar para siempre, pero cada día parece que me hundo un poco más en esa oscuridad. Elena trata de recordarme quién era, pero yo mismo tengo dificultad para recordar. Platicando con el psicólogo, comencé a darme cuenta de que el miedo, aunque sea irracional, es real para quien lo siente. No sirve decir que es solo un sueño o imaginación. Lo que importa es lo que esto despertó dentro de mí, la transformación que causó. Y esa parte la necesito enfrentar, aunque me dé escalofríos. Era 2018, tenía 27 años y vivía en el rancho de la familia desde hacía 3 generaciones, en México. Mi abuelo había comprado esas tierras en los años 60. Mi papá creció ahí y yo también. Era una propiedad grande, unas 200 hectáreas de campo y monte, lejos de todo y de todos. La ciudad más cercana quedaba a 40 kilómetros, y nuestros vecinos más cercanos vivían a unos 15 kilómetros de distancia. En esa época, yo trabajaba cuidando el ganado junto con mi papá y mi abuelo, que aunque ya tenía 70 y tantos años, todavía se las daba de joven. Mi mamá cuidaba la casa y la huerta, y mi hermana menor, que tenía 22 años, ayudaba con todo un poco. Era una vida sencilla pero buena. Nos levantábamos temprano, trabajábamos duro, cenábamos juntos y nos dormíamos temprano. No teníamos mucho contacto con el mundo exterior, solo cuando íbamos al pueblo una vez por semana para comprar víveres y resolver algo en el banco. Recuerdo que era un jueves de marzo. El calor estaba insoportable durante el día, pero en la tarde empezó a ventear fuerte y el cielo se oscureció de una manera rara. Mi abuelo, que entendía del tiempo como nadie, dijo que venía tormenta grande, de esas que tumban cerca y matan ganado. Pasamos toda la tarde preparando todo. Recogimos los animales a los corrales más protegidos, cerramos bien las ventanas de la casa, amarramos lo que se podía volar, y mi papá fue a verificar si la planta estaba funcionando bien. Mi mamá y mi hermana llenaron cubetas y garrafones con agua, porque cuando caía temporal fuerte, a veces nos quedábamos sin luz por días. El viento estaba cada vez más fuerte, y los árboles grandes cerca de la casa se mecían de una manera que daba miedo. Como a las 6 de la tarde, empezaron a caer las primeras gotas, gordas y calientes. A las 7 ya era un diluvio. Cenamos temprano y nos quedamos todos en la sala, escuchando el ruido de la lluvia en el techo de lámina y los truenos que parecía que iban a rajar la tierra. Mi abuelo estaba contando historias antiguas, de esas que siempre repetía cuando se cerraba el tiempo, sobre los primeros años en el rancho, las dificultades que pasaron, los vecinos que ya se habían muerto. Mi mamá hacía tejido, mi hermana andaba en el celular, aunque no había señal,
y mi papá leía un periódico viejo. Yo estaba medio adormilado, escuchando la lluvia y pensando en cómo sería el trabajo al día siguiente si paraba la tormenta. El ruido del agua pegando en el techo era hipnotizante, y de vez en cuando un rayo iluminaba todo allá afuera por unos segundos. Por la ventana de la sala se podía ver el patio encharcado y los charcos que se formaban cerca del galpón. El viento aullaba por las esquinas de la casa, y a veces parecía que alguien estaba gimiendo allá afuera. Mi abuelo dijo que era nomás el viento pasando por los alambres de la cerca, pero el sonido era perturbador. Nos quedamos ahí hasta como las 10:30, cuando decidimos irnos a dormir. Mi papá fue a dar una última revisada a los animales, regresó empapado y dijo que estaba todo bien. Acababa de quedarme dormido cuando escuché los golpes. Eran como las 11:30, tal vez medianoche, no recuerdo bien. Primero pensé que sería alguna rama pegando en la pared por el viento, pero los golpes eran muy regulares, muy intencionales. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana de mi cuarto, que daba al frente de la casa. No podía ver nada por la lluvia y la oscuridad, pero los golpes continuaban. Me puse un pantalón y una playera y salí del cuarto. Mi papá ya estaba en la sala, en calzones y playera, con una linterna en la mano. Él también había escuchado. Mi mamá apareció luego, en bata, preguntando qué estaba pasando. Los golpes pararon por unos segundos. Después empezaron otra vez, más fuertes. Mi abuelo llegó cojeando, apoyado en el bastón, y dijo que en 40 años de rancho nunca había visto a nadie aparecer en una noche así. Mi hermana se quedó en el pasillo, con cara de miedo. Mi papá se acercó a la puerta del frente, pero no abrió. Gritó preguntando quién era, pero solo escuchamos el ruido de la lluvia. Los golpes empezaron otra vez, ahora más urgentes. 3 golpes rápidos. Pausa corta. 3 golpes rápidos. Mi papá nos miró, indeciso. Mi mamá dijo que no abriera, que podía ser peligroso, pero mi abuelo habló que no podíamos dejar a nadie allá afuera, en una tormenta así. Los golpes pararon otra vez, y entonces escuchamos una voz, débil, casi ahogada por la lluvia. Era una voz de mujer, gritando algo que no pudimos entender bien. Parecía que estaba pidiendo ayuda. Mi papá dudó unos segundos más. Después destrabó la puerta y abrió solo una rendija, agarrando fuerte para que el viento no la abriera de par en par. Por la rendija pudimos ver bultos oscuros allá afuera, 3 o 4 personas, empapadas, temblando de frío. La mujer gritó otra vez. Esta vez pudimos entender. Por favor, ayúdennos, se nos descompuso el carro. Mi papá abrió la puerta un poco más y les gritó que se acercaran. Eran 4 personas, un hombre mayor, una mujer de mediana edad, un muchacho que parecía tener unos 20 años y una niña de unos 12 o 13 años. Estaban todos empapados, temblando, con ropa sencilla y gastada. El hombre mayor se acercó primero. Era flaco, alto, con cabellos canosos pegados a la cabeza por la lluvia. Habló que eran de una ciudad lejana, que estaban viajando, y el carro se les había descompuesto unos 5 kilómetros de ahí. Dijo que habían caminado en la lluvia hasta ver la luz de nuestra casa. La mujer cargaba a la niña, que lloraba bajito. El muchacho se quedó más atrás, medio apenado. Mi papá miró a mi abuelo, que hizo que sí con la cabeza. No había forma de dejar a esa gente allá afuera. Mi papá abrió la puerta y les dijo que entraran. Entraron despacio, medio desconfiados, goteando agua en el piso de la sala. Mi mamá corrió a buscar toallas. La familia rara se quedó ahí parada en medio de la sala, goteando y temblando. El olor que venía de ellos era raro, no era solo de lluvia y lodo. Era un olor medio agrio, medio dulce, que nunca había sentido antes. Mi mamá trajo las toallas y se las ofreció.
La mujer agradeció con una voz baja y ronca y empezó a secar a la niña primero. El hombre mayor se presentó como Juan. Dijo que la mujer era su esposa María, el muchacho era su hijo Pedro y la niña era su hija Ana. Nombres comunes, pero la forma como hablaba era rara, como si estuviera escogiendo las palabras con cuidado. Mi papá se presentó y nos presentó a todos. Ofreció café caliente y algo de comer. Juan agradeció, pero dijo que no querían molestar, que solo necesitaban un lugar para pasar la noche hasta que pasara la tormenta. Mi abuelo dijo que no era molestia ninguna, que la casa era grande y había lugar para todos. Mi hermana se quedó observando a la familia rara, principalmente a la niña, que no paraba de mirar hacia las esquinas de la sala, como si estuviera viendo algo que nosotros no veíamos. Mi mamá preparó café y calentó unas sobras de la cena. La familia rara se sentó en la mesa de la cocina, pero cuando mi mamá puso los platos frente a ellos, se quedaron nomás viendo. Juan dijo que no tenían hambre, que solo querían calentarse un poco. Mi mamá insistió. Dijo que tenían que comer algo después de caminar en la lluvia. María, la mujer, agarró una cucharada de la comida, masticó despacio e hizo una mueca discreta, como si el sabor no fuera bueno. Los otros ni tocaron la comida. Pedro, el muchacho, se quedaba viendo hacia las ventanas, como si estuviera esperando algo. La niña Ana siguió viendo hacia las esquinas, y de vez en cuando le susurraba algo a la mamá. Mi papá preguntó de dónde venían exactamente, y Juan dio una respuesta vaga. Dijo que eran de un pueblo chico del interior, que estaban visitando familiares. Cuando mi papá preguntó el nombre del pueblo, Juan dudó antes de responder, y el nombre que dijo nunca lo había escuchado, aunque conocía bien la región. Mi mamá ofreció ropa seca, pero dijeron que estaba bien, que la ropa se secaría pronto. Arreglamos un cuarto para ellos, el cuarto de visitas que casi nunca usábamos. Tenía 2 camas individuales y un colchón extra que pusimos en el piso. Mi mamá llevó sábanas limpias y cobijas. La familia rara agradeció mucho, pero de una manera medio formal, como si estuvieran actuando. Juan preguntó si podía echar un vistazo allá afuera para ver si estaba bajando la lluvia. Mi papá dijo que podía, pero que no servía de nada, porque la tormenta iba a durar toda la noche. Juan salió de todos modos. Se quedó unos 10 minutos en el corredor, viendo hacia la oscuridad. Cuando regresó, tenía una expresión rara, como si hubiera visto algo interesante. Pedro preguntó dónde quedaba el baño, y mi hermana le enseñó. Cuando pasó por el espejo del pasillo, me fijé que desvió la mirada rápido, como si no quisiera verse. Me pareció raro, pero no dije nada. La niña Ana preguntó si podía tomar agua, y mi mamá le trajo un vaso. Se lo tomó todo de una vez, como si tuviera mucha sed. Después preguntó si podía tomar más, y se tomó 3 vasos seguidos. Los dejamos acomodarse y regresamos a nuestros cuartos. Mi papá trabó la puerta del frente, como siempre hacía, y apagó las luces de la sala. Regresé a mi cuarto, pero no podía dormir. Había algo raro en esa familia, algo que no podía identificar. El olor raro que venía de ellos, la forma como evitaron comer nuestra comida, la manera como el muchacho se desvió del espejo, la sed excesiva de la niña. Y había otra cosa. Cuando entraron a la casa, me fijé que no dejaron huellas de lodo en el piso, aunque estaban empapados y habían caminado en la tierra mojada. Era como si la suciedad no se les pegara. Me quedé acostado escuchando la lluvia y tratando de entender qué me estaba molestando. Como a las 2 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Pensé que sería alguien de la familia yendo al baño, pero los pasos eran muy ligeros, casi silenciosos. Me levanté despacio y abrí una rendija de la puerta del cuarto. Pude ver una sombra pasando por el pasillo, hacia la cocina. Era una de las personas de la familia rara, pero no pude ver quién era.
Esperé unos minutos y salí del cuarto, descalzo, tratando de no hacer ruido. Fui hasta la cocina y vi que la puerta de atrás estaba entreabierta. Alguien había salido. Miré por la ventana y vi una figura caminando hacia el galpón donde guardábamos el alimento de los animales. La lluvia había bajado un poco, pero todavía caía fuerte. La figura se movía de una manera rara, muy fluida, como si no estuviera pisando en el suelo mojado. Me quedé observando hasta que desapareció detrás del galpón. Pensé en despertar a mi papá, pero decidí esperar a ver qué iba a pasar. Como 20 minutos después, la figura regresó, caminando de la misma manera rara. Corrí de regreso al cuarto e hice como que estaba dormido. Escuché la puerta de atrás cerrándose despacio y después pasos ligeros en el pasillo. Al día siguiente, cuando desperté, lo primero que hice fue ir a verificar el galpón. No había nada fuera de lugar, pero el olor raro que venía de la familia rara estaba más fuerte ahí adentro. Era como si alguien se hubiera quedado ahí por un rato. En el alimento de los caballos, encontré unas huellas raras en la tierra húmeda. Huellas que parecían humanas, pero eran más grandes y más hondas de lo que deberían ser. Durante el desayuno, la familia rara apareció en la cocina como si nada hubiera pasado. Tenían la misma ropa de la noche anterior, pero ahora estaba completamente seca, sin ninguna marca de humedad. Mi mamá ofreció café, pan, huevos revueltos, pero rechazaron educadamente, diciendo que no acostumbraban desayunar. Juan preguntó si había parado la lluvia, y mi papá dijo que había bajado, pero que todavía no era seguro salir. Juan se veía contrariado con la respuesta. Pedro, el muchacho, preguntó si podía dar una vuelta por la propiedad para estirar las piernas. Mi papá dijo que podía, pero que tuviera cuidado con el lodo. Pedro salió y se quedó afuera por más de una hora. Cuando regresó, su ropa seguía limpia, sin ninguna marca de barro. María, la mujer, preguntó si teníamos animales en la propiedad. Mi abuelo dijo que teníamos ganado, caballos, algunas gallinas y cochinos. Ella hizo una expresión rara, como si estuviera interesada, pero tratando de disimular. La niña Ana siguió viendo hacia las esquinas de la casa y de vez en cuando señalaba hacia algún lugar y le susurraba algo a la mamá. Mi hermana trató de platicar con ella, pero la niña solo respondía con monosílabos. Como a media mañana, mi papá y yo salimos a verificar los animales. La lluvia había parado, pero el cielo todavía estaba cargado. Fuimos primero al corral de los caballos y luego notamos que algo estaba mal. 3 de nuestros caballos estaban muertos, tirados en medio del corral, sin ninguna marca visible de herida. Parecían haber muerto durante la noche, pero no había señales de pelea, de enfermedad o de cualquier cosa que pudiera explicar la muerte. Mi papá se quedó perplejo. Dijo que nunca había visto algo igual. Los caballos estaban en perfecta salud el día anterior. Fuimos a verificar el ganado y encontramos 2 vacas más muertas en las mismas condiciones, sin heridas, sin señales de enfermedad, simplemente muertas. Mi abuelo, cuando le contamos, se preocupó mucho. Dijo que en 40 años de rancho nunca había perdido tantos animales de una vez, sin explicación. Mi papá quiso llamar al veterinario, pero el teléfono fijo estaba sin línea por la tormenta y no había señal de celular. Decidimos esperar hasta el día siguiente para ver si conseguíamos contacto. Pero yo estaba empezando a sospechar que la muerte de los animales tenía alguna relación con la llegada de la familia rara. Durante la comida, traté de observar mejor a nuestros huéspedes. Juan comió muy poco, solo unas cucharadas de arroz. María ni tocó la comida, dijo que no tenía apetito. Pedro comió un poco de carne, pero masticaba de una manera rara, como si no estuviera acostumbrado a comida cocida. La niña Ana solo tomó agua, varios vasos seguidos. Mi mamá se preocupó, preguntó si se sentía bien.
Ana solo movió la cabeza que sí, pero siguió tomando agua. Después de la comida, Juan preguntó si podía usar el teléfono. Dijo que quería avisar a los familiares que estaban bien. Mi papá explicó que el teléfono estaba sin línea por la tormenta. Juan se veía aliviado con la respuesta, lo que me pareció raro. Si realmente quería avisar a los familiares, debería haberse preocupado. Pedro salió otra vez a dar una vuelta, y esta vez decidí seguirlo discretamente. Fue directo al corral donde estaban los caballos muertos. Se quedó ahí parado, viendo a los animales, con una expresión que no pude descifrar. Después se agachó y olió cerca de uno de los caballos. Cuando se levantó, se limpió la boca con el dorso de la mano. En la tarde, mi papá y yo fuimos a enterrar los animales muertos. Era un trabajo pesado y tardamos varias horas. Mientras cavábamos, no podía dejar de pensar en la familia rara. Había algo muy mal con ellos, pero no podía poner el dedo en qué era. Cuando regresamos a la casa, ya estaba oscureciendo. Mi mamá dijo que nuestros huéspedes se habían quedado en la sala todo el día, casi sin hablar, solo observando por la ventana. La niña Ana había preguntado varias veces qué hora era, como si estuviera esperando algo específico. Durante la cena, rechazaron la comida otra vez, diciendo que habían comido algo que trajeron en el equipaje. Pero no los había visto con ningún equipaje cuando llegaron. Juan preguntó si acostumbrábamos cerrar la casa en la noche. Mi papá dijo que sí, siempre cerrábamos. Juan hizo una expresión pensativa, como si estuviera calculando algo. Pedro preguntó si teníamos armas en la casa. Mi papá, desconfiado, preguntó por qué quería saber. Pedro dijo que era solo curiosidad, que había crecido en la ciudad y nunca había visto armas de verdad. Mi hermana comentó que le parecía raro que no tuvieran equipaje, y María dijo que habían dejado todo en el carro. Esa noche, decidí quedarme despierto para observar qué iba a pasar. Hice como que estaba dormido, pero dejé la puerta del cuarto entreabierta. Como a las 11 de la noche, escuché pasos en el pasillo otra vez. Esta vez eran más de una persona. Esperé a que salieran y fui hasta la ventana de la sala. Vi 3 figuras caminando hacia el galpón, donde guardábamos la carne que matábamos para consumo propio. Se movían de forma sincronizada, como si supieran exactamente a dónde iban. Esperé unos minutos y salí de la casa por atrás, cuidando de no hacer ruido. Me acerqué al galpón despacio, y lo que vi me heló. Las 3 figuras, Juan, María y Pedro, estaban alrededor de un pedazo de carne cruda que teníamos guardada en el congelador. Estaban comiendo la carne con las manos, desgarrando pedazos y devorando como animales salvajes. El sonido que hacían era horrible, una mezcla de masticación y gemidos de placer. María tenía sangre escurriendo por la barbilla y Juan hacía ruidos guturales mientras comía. Pedro comía más despacio, pero con la misma salvajada. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba viendo. No eran personas normales. No sé qué eran, pero definitivamente no eran humanos normales. Regresé a la casa en pánico, tratando de no hacer ruido. Cerré la puerta de atrás y fui directo al cuarto de mis papás. Desperté a mi papá y le conté lo que había visto. Primero no me creyó. Dijo que debía haber soñado o confundido algo. Pero cuando insistí, se preocupó. Fuimos a despertar a mi abuelo y le conté todo otra vez. Mi abuelo se quedó en silencio por un rato. Después dijo que ya había escuchado historias parecidas de personas raras que aparecían en propiedades aisladas durante tormentas. Dijo que su propio papá le había contado historias así, pero que él siempre pensó que eran leyendas. Mi papá quiso ir a verificar el galpón, pero mi abuelo dijo que esperáramos hasta el día siguiente. Dijo que si realmente eran lo que yo pensaba que eran, sería peligroso confrontarlos en la oscuridad. Pasamos el resto de la noche despiertos, escuchando los ruidos de la casa.
Como a las 3 de la mañana, escuchamos la puerta de atrás abriéndose y cerrándose otra vez. Después, pasos ligeros en el pasillo. Habían regresado. Al día siguiente, cuando fuimos a verificar el galpón, toda la carne que teníamos guardada había desaparecido. No quedó ni un pedazo. Durante el desayuno, la familia Rara estaba diferente. Se veían más alertas, más satisfechos. Juan hasta sonrió cuando mi papá ofreció café, pero rechazó educadamente como siempre. María tenía mejor color en la cara y Pedro se veía más fuerte, más confiado. La niña Ana siguió rara, viendo hacia las esquinas y susurrando, pero ahora ella también se veía más animada. Mi papá, tratando de disimular la desconfianza, preguntó cuándo pensaban irse. Juan dijo que su carro todavía estaba descompuesto, que necesitarían 1 o 2 días más para conseguir ayuda. Mi papá dijo que podía llevarlos al pueblo en nuestro carro, pero Juan se negó, dijo que no querían molestar más de lo que ya habían molestado. Pedro preguntó si podíamos enseñarles el resto de la propiedad. Dijo que nunca habían visto un rancho de verdad. Mi abuelo, que estaba desconfiado desde la plática de la madrugada, dijo que la propiedad era muy grande y que sería peligroso para quien no la conociera. Juan insistió, dijo que solo querían dar una vuelta rápida. Mi mamá, que todavía no sabía nada, se ofreció a acompañarlos. Mi papá rápidamente dijo que ella tenía mucho trabajo en la casa y que no podía salir. Como a media tarde, aparecieron más animales muertos. Esta vez fueron 4 cochinos y varias gallinas, todos en las mismas condiciones, sin heridas, sin señales de pelea, simplemente muertos. Mi papá ya no podía disimular la preocupación. Le dijo a mi mamá que algo estaba matando nuestros animales, tal vez alguna enfermedad desconocida. Mi mamá sugirió que llamáramos al veterinario, pero mi papá dijo que el teléfono todavía estaba sin línea. En realidad, yo había verificado en la mañana y la línea ya había regresado, pero mi papá no quería que nuestra familia Rara lo supiera. Juan preguntó si podíamos prestarle algunas herramientas para tratar de arreglar el carro. Mi papá dijo que podía, pero que primero quería ver el carro para entender cuál era el problema. Juan se puso medio incómodo. Dijo que el carro estaba muy lejos, que sería difícil llegar hasta ahí. Mi papá insistió, dijo que conocía bien la región y que podía ayudar. Juan entonces dijo que en realidad el carro había sido remolcado, que un conocido de ellos había pasado en la mañana y se lo había llevado al taller. La historia no tenía sentido, y mi papá se dio cuenta. Empezamos a entender que no tenían ninguna intención de irse. Esa noche, mi papá cerró todas las puertas y ventanas de la casa. Le dijo a mi mamá y a mi hermana que estábamos teniendo problemas con ladrones en la región y que era mejor estar más atentos. No les contamos sobre la familia Rara, porque no queríamos asustarlas sin necesidad. Pero yo, mi papá y mi abuelo nos quedamos de guardia. Acordamos que uno de nosotros se quedaría despierto en cada turno, observando. En mi turno, como a las 2 de la mañana, vi la puerta del cuarto de huéspedes abrirse despacio. Juan salió primero, después María, después Pedro. Caminaron por el pasillo en silencio absoluto, como si sus pies no tocaran el suelo. Fueron hasta la puerta del frente y se quedaron ahí parados, como si estuvieran escuchando algo. Después Juan se acercó a la puerta y empezó a tocar la cerradura. No estaba tratando de abrir. Estaba examinando el mecanismo, como si estuviera estudiando la mejor forma de forzarla. María fue hasta la ventana de la sala y se quedó viendo hacia afuera, pero no hacia el patio. Estaba viendo hacia las ventanas de nuestros cuartos. Pedro fue hasta la cocina y abrió algunos gabinetes, como si estuviera buscando algo específico. Se quedaron así por casi 1 hora, explorando la casa, estudiando nuestra rutina, nuestros hábitos. Cuando regresaron al cuarto, entendí que se estaban preparando para algo. Al día siguiente, mi abuelo tomó una decisión. Dijo que íbamos a confrontar a la familia Rara, que no podíamos seguir fingiendo
que no sabíamos lo que estaba pasando. Mi papá estuvo de acuerdo, pero dijo que primero necesitábamos proteger a mi mamá y a mi hermana. Decidimos mandarlas al pueblo, con la excusa de que necesitaban hacer compras y resolver algunas cosas en el banco. Mi mamá se extrañó, porque no era día de ir al pueblo, pero mi papá insistió. Dijo que aprovecharan para quedarse en casa de la tía, que regresaran hasta el día siguiente. Se fueron luego después de la comida. Juan preguntó a dónde habían ido, y mi papá dijo que habían ido a visitar familiares al pueblo. Juan hizo una expresión contrariada, como si sus planes hubieran sido alterados. Pedro preguntó cuándo iban a regresar, y mi papá dijo que hasta el día siguiente. María le susurró algo al oído a Juan, y él movió la cabeza negativamente. La niña Ana, que hasta entonces se había quedado callada, de repente empezó a llorar. No era un llanto normal de niña, era un sonido agudo y perturbador, que hacía que se te erizaran los pelos de la nuca. María trató de calmarla, pero siguió llorando por casi una hora. Cuando finalmente paró, el silencio que quedó era aún más perturbador que el llanto. En la tarde, mi abuelo fue a buscar las armas que guardábamos en su cuarto. Teníamos 2 escopetas y un revólver, además de bastante munición. Mi papá verificó que estuvieran cargadas y funcionando. Decidimos que cuando anocheciera, íbamos a confrontar a la familia rara. Íbamos a exigir que se fueran, y si se negaban, los íbamos a obligar a salir. Mi abuelo dijo que conocía historias de criaturas como esas, que solo atacaban cuando se sentían seguras, cuando pensaban que sus víctimas estaban indefensas. Si les mostrábamos que estábamos preparados, tal vez se irían sin causar problemas. Pero yo tenía un mal presentimiento. La forma como habían reaccionado cuando supieron que mi mamá y mi hermana se habían ido, la forma como la niña había llorado, todo indicaba que no se iban a ir fácilmente. Como a las 5 de la tarde, Pedro apareció en la cocina y preguntó si podía ayudar con algún trabajo en el rancho. Mi papá dijo que no necesitaba, que estaba todo bajo control. Pedro insistió, dijo que quería corresponder a la hospitalidad. Mi papá fue firme, dijo que no era necesario. Pedro se quedó ahí parado por unos segundos, mirándonos, y después regresó al cuarto sin decir nada. Cuando oscureció, nosotros 3 nos posicionamos en la sala, armados. Mi papá fue hasta el cuarto de huéspedes y tocó la puerta. Juan abrió, con una expresión neutra. Mi papá dijo que necesitaban platicar, que era mejor que salieran del cuarto. Juan dudó, después llamó a los otros. Vinieron a la sala y se sentaron en el sofá, como una familia normal. Pero había algo diferente en ellos. Se veían más tensos, más alertas. Mi papá fue directo al grano. Dijo que sabíamos que no eran una familia normal, que los habíamos visto comiendo carne cruda en el galpón, que nuestros animales estaban muriendo desde que llegaron. Juan escuchó todo en silencio. Después sonrió. No era una sonrisa humana. Era una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser. Dijo que realmente no eran una familia normal, que eran viajeros de un tipo especial. Dijo que tenían hambre de un tipo especial también, y que nuestra propiedad tenía todo lo que necesitaban. María se levantó despacio, y me fijé que se veía más grande que antes, más alta, más fuerte. Pedro también se levantó, y sus ojos reflejaban la luz del quinqué de una manera que no era natural. La niña Ana siguió sentada, pero ahora ella también estaba sonriendo, y su sonrisa era la más perturbadora de todas. Juan dijo que les había gustado mucho nuestra hospitalidad, que querían corresponder quedándose con nosotros para siempre. Dijo que éramos una familia perfecta, aislada, lejos de todo, exactamente lo que buscaban. Mi papá levantó la escopeta y apuntó a Juan. Le dijo que salieran de nuestra casa inmediatamente, o iba a disparar. Juan se rió,
un sonido grave y gutural que no parecía venir de una garganta humana. Dijo que las armas no iban a servir, que ya habían enfrentado muchas familias armadas antes. María se movió hacia un lado, tratando de rodearnos. Pedro fue hacia el otro lado. La niña Ana se levantó y fue detrás del sofá. Nos estaban rodeando, como depredadores. Mi abuelo le gritó a mi papá que disparara, pero cuando mi papá jaló el gatillo, la escopeta falló. Juan se rió otra vez y dijo que habían tocado las armas durante la tarde, cuando Pedro había ofrecido ayuda. Estábamos desarmados, rodeados, y ellos lo sabían. Mi abuelo trató de usar el revólver, pero tampoco funcionó. Estábamos atrapados, y ellos sabían que estábamos atrapados. Juan dijo que ahora la diversión iba a empezar de verdad, que habían esperado demasiado tiempo para alimentarse adecuadamente. María fue la primera en transformarse. Su piel empezó a ponerse más oscura, más rugosa. Sus brazos se hicieron más largos y sus uñas crecieron hasta volverse garras. Sus dientes se volvieron colmillos afilados y sus ojos se pusieron completamente negros. Pedro se transformó después, haciéndose aún más alto y más musculoso. Su ropa se desgarró con la transformación. La niña Ana fue la última, y su transformación fue la más perturbadora. Siguió con apariencia de niña, pero sus ojos se pusieron rojos y brillantes, y cuando sonrió, mostró hileras de dientes pequeños y afilados como agujas. Juan no se transformó completamente, pero se hizo más alto y más fuerte, y su piel adquirió un color grisáceo. Dijo que éramos afortunados, que íbamos a ser la cena de una familia muy especial. Dijo que viajaban por el interior desde hacía décadas, buscando familias aisladas como la nuestra. Dijo que ya habían visitado muchos ranchos, muchas haciendas, y que siempre salían satisfechos. Mi papá trató de correr hacia la puerta, pero Pedro fue más rápido. Agarró a mi papá del cuello y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Mi abuelo trató de ayudar, pero María lo tiró con un golpe. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba viendo. Juan se acercó a mí y dijo que era joven y fuerte, que mi carne sería sabrosa. Dijo que me iban a guardar para el final, que querían que viera lo que les iba a pasar a mi familia primero. Pedro aventó a mi papá al suelo y le pisó el pecho, quebrándole algunas costillas. Mi papá gritó de dolor y el sonido me sacó de la parálisis. Corrí a la cocina, buscando algo que pudiera usar como arma. Agarré un cuchillo grande y regresé corriendo a la sala. María se estaba agachando hacia mi abuelo, que estaba en el suelo, gimiendo. Grité y corrí hacia ella con el cuchillo. Se volteó y me agarró de la muñeca, apretando hasta que solté el cuchillo. Su fuerza era sobrehumana. Me aventó contra la pared y pegué con tanta fuerza que perdí el aire. Cuando pude levantarme, vi que Pedro estaba mordiendo el cuello de mi papá. Había sangre por todas partes. Mi papá todavía estaba vivo, pero estaba muy débil para pelear. Mi abuelo trató de arrastrarse lejos de María, pero ella lo agarró de la pierna y lo jaló de regreso. La niña Ana estaba sentada en el sofá, observando todo con una expresión de placer, como si estuviera viendo un espectáculo. Juan se acercó a mí otra vez y dijo que ahora era mi turno de entender cómo funcionaban las cosas. Dijo que no eran monstruos, que eran solo una especie diferente, que se alimentaba de forma diferente. Dijo que los humanos comían animales y que ellos comían humanos, que era el orden natural de las cosas. Dijo que mi familia había tenido suerte porque iban a morir rápidamente, sin sufrimiento innecesario. Dijo que yo también tendría la misma suerte si me portaba bien, pero no me iba a portar bien. No iba a dejar que mataran a mi familia sin pelear. Agarré un pedazo de madera que se había soltado de la pared cuando pegué contra ella, y le pegué a Juan en la cabeza con toda la fuerza que tenía. Se tambaleó, pero no se cayó. Se rió y dijo que tenía carácter, que eso iba a hacer mi carne más sabrosa.
Me agarró del cuello y empezó a apretar. Estaba perdiendo la conciencia cuando escuché un ruido fuerte que venía de afuera. Era el sonido de un motor, un carro acercándose. Juan paró de apretar y miró hacia la ventana. Pedro soltó a mi papá y fue a verificar quién estaba llegando. Era mi mamá y mi hermana, regresando más temprano de lo que esperábamos. Juan gritó algo en un idioma que no conocía, y los otros se movieron rápidamente. María soltó a mi abuelo y fue a la ventana. Pedro corrió hacia la puerta de atrás. La niña Ana desapareció en el pasillo. En pocos segundos habían desaparecido de la sala como si nunca hubieran estado ahí. Mi papá estaba en el suelo, sangrando mucho, pero todavía vivo. Mi abuelo estaba inconsciente, pero respirando. Corrí a la puerta del frente y la destrabé. Mi mamá y mi hermana estaban subiendo los escalones del corredor, cargadas de bolsas. Cuando me vieron cubierto de sangre, gritaron. Les dije que entraran rápidamente y cerraran la puerta. Dije que habíamos sido atacados, que necesitábamos llamar a la policía y una ambulancia. Mi mamá corrió a ayudar a mi papá y mi hermana fue a telefonear. Pero cuando agarró el teléfono, la línea estaba cortada otra vez. Habían cortado la línea. Mi hermana trató el celular, pero no había señal. Estábamos aislados otra vez y ellos todavía andaban por ahí. Podía sentir que nos estaban observando, esperando el momento correcto para atacar otra vez. Ahora sabían que mi mamá y mi hermana habían regresado y que éramos 5 personas en lugar de 3. Eso iba a complicar sus planes, pero no los iba a detener. Ayudamos a mi papá a levantarse y lo llevamos a su cuarto. Las heridas en el cuello eran profundas, pero no habían tocado arterias importantes. Mi abuelo tenía un corte en la cabeza y varias contusiones, pero estaba empezando a recobrar la conciencia. Le conté a mi mamá y a mi hermana lo que había pasado, sobre la familia rara, sobre lo que realmente eran. Primero no me creyeron. Pensaron que estaba en shock, delirando. Pero cuando vieron las heridas de mi papá, las marcas de garras en la pared, la sangre regada por la sala, empezaron a entender que algo muy grave había pasado. Mi mamá preguntó dónde estaba la familia rara ahora. Dije que habían huido cuando escucharon el carro llegando, pero que probablemente todavía andaban cerca. Mi hermana quiso salir para tratar de agarrar señal de celular en la carretera, pero dije que era muy peligroso. Podían estar esperando exactamente eso. Decidimos quedarnos todos juntos en la casa, cerrar todo y esperar hasta el día siguiente para tratar de buscar ayuda. Mi papá, aunque herido, dijo que teníamos que prepararnos para otro ataque. Dijo que criaturas como esas no se daban por vencidas fácilmente, especialmente después de haber sido confrontadas. Pasamos el resto de la noche despiertos, vigilando las ventanas y puertas. Mi abuelo, que se había recuperado un poco, contó historias que había escuchado de su papá sobre criaturas similares que aparecían en haciendas aisladas. Dijo que generalmente atacaban familias enteras, que rara vez dejaban sobrevivientes. Dijo que la única forma de librarse de ellas era matarlas o esperar que se fueran por su cuenta, lo que era raro. Mi mamá encontró unos cuchillos de cocina y los repartió entre todos nosotros. No eran armas ideales, pero eran mejor que nada. Mi hermana encontró un martillo en el taller de mi papá. Yo agarré un hacha que usábamos para cortar leña. Nos posicionamos en puntos estratégicos de la casa, donde podíamos ver todas las entradas. Como a las 3 de la mañana, escuchamos ruidos en el techo. Eran pasos ligeros, pero distintos. Estaban caminando sobre las tejas, buscando una forma de entrar. Mi papá susurró que nos quedáramos callados, para no revelar nuestra posición. Los pasos continuaron por casi 1 hora, yendo de un lado para otro del techo. De vez en cuando escuchábamos un ruido diferente, como si alguien estuviera tratando de levantar una teja. Pero el techo estaba bien hecho y no pudieron encontrar una entrada. Cuando amaneció, los ruidos pararon.
Esperamos hasta que el sol estuviera bien alto antes de movernos. Mi papá, aunque herido, quiso verificar afuera de la casa. Encontramos huellas raras alrededor de la casa, huellas que no parecían completamente humanas. Eran más grandes, más profundas y tenían marcas de garras. También encontramos marcas de escalada en la pared, como si alguien hubiera subido hasta el techo usando solo las manos y los pies. En el techo, varias tejas estaban sueltas o rotas. Realmente habían tratado de entrar por arriba. Decidimos que no podíamos quedarnos más tiempo aislados. Necesitábamos buscar ayuda, aunque fuera peligroso. Mi papá dijo que mi hermana y yo deberíamos tratar de llegar hasta la carretera principal, donde había más movimiento, y parar algún carro para pedir ayuda. Él, mi mamá y mi abuelo se quedarían en la casa, protegiéndola en caso de que regresaran. No me gustó la idea de dejar a mi familia, pero era nuestra única opción. Mi hermana y yo salimos de la casa corriendo hacia la carretera. La propiedad era grande y teníamos que recorrer casi 3 kilómetros hasta llegar a la carretera principal. Corrimos lo más rápido que pudimos, volteando constantemente hacia atrás, esperando ver a las criaturas persiguiéndonos. Llegamos a la carretera sin ser perseguidos, pero no había ningún carro pasando. Era una carretera poco transitada, especialmente temprano en la mañana. Nos quedamos ahí por casi 2 horas, hasta que finalmente apareció un trailero. Lo paramos y le contamos que había habido un accidente en nuestra propiedad, que necesitábamos ayuda médica urgente. El trailero nos llevó al pueblo, donde llamamos a la policía y una ambulancia. Cuando regresamos al rancho con los policías y los paramédicos, encontramos a mi mamá, mi papá y mi abuelo bien, pero alterados. Dijeron que no había pasado nada durante nuestra ausencia, que todo había estado tranquilo. La familia rara había desaparecido completamente. Sus pertenencias ya no estaban en el cuarto de huéspedes. Era como si nunca hubieran estado ahí. Los policías hicieron un reporte, pero quedó claro que no creían completamente nuestra historia. Dijeron que probablemente habíamos sido atacados por bandidos, que la descripción de las criaturas era producto del trauma y el miedo. Llevaron a mi papá al hospital, donde estuvo internado por algunos días. Sus heridas sanaron bien, pero las marcas se quedaron para siempre. Mi abuelo se recuperó completamente, pero nunca más fue el mismo. Se quedó más callado, más desconfiado de extraños. En los meses siguientes, tratamos de volver a la vida normal, pero no pudimos. Habíamos perdido muchos animales y la propiedad ya no era la misma. Decidimos vender el rancho y mudarnos al pueblo. Fue una decisión difícil, porque esa tierra había estado en la familia por 3 generaciones, pero ya no podíamos vivir ahí. Cada vez que escuchaba un ruido raro en la noche, cada vez que alguien tocaba la puerta, me acordaba de esa familia rara. Mi hermana desarrolló insomnio crónico y mi mamá se quedó con miedo de estar sola en casa. Mi papá nunca más habló de lo que pasó, pero yo sabía que pensaba en eso todos los días. Vendimos la propiedad a una familia de fuera que no conocía la historia. No les contamos lo que había pasado.